¿Sabías que Miyamoto Musashi, el samurái más legendario de Japón, participó en más de 60 duelos a lo largo de su vida y nunca fue derrotado? Su vida no solo fue una serie de victorias con la espada, sino también un viaje solitario que lo llevó a convertirse en un maestro de la filosofía y la estrategia. Miyamoto Musashi es uno de los nombres más reverenciados en la historia de Japón, conocido tanto por su habilidad incomparable con la espada como por su profunda influencia en la cultura y la filosofía japonesa. Nacido en 1584, en el periodo Sengoku, Musashi creció en una época de constantes guerras y conflictos, un entorno que sin duda moldeó su carácter y su destino. Desde temprana edad, demostró una extraordinaria destreza en el combate, lo que le permitió embarcarse en una carrera como Ronin, un samurái sin amo. Musashi no solo fue un guerrero formidable, también fue un filósofo y un pensador cuya obra más famosa, el libro de los 5 anillos, sigue siendo estudiada hoy en día por estrategas, líderes y artistas marciales. A lo largo de su vida, Musashi abrazó la soledad, convirtiendo su aislamiento en una fuente de fuerza y sabiduría. Sus duelos y enfrentamientos no fueron meros combates, sino pruebas de su enfoque filosófico y su búsqueda incesante de la perfección. Musashi se destaca no solo como un espadachín invicto, sino como un icono cultural que dejó una huella imborrable en la historia de Japón. La vida de Miyamoto Musashi estuvo marcada por una soledad casi absoluta, una condición que, lejos de debilitarlo, fue un elemento central en su camino hacia la maestría. Desde joven, Musashi se distanció de la sociedad, eligiendo una vida de vagabundo y alejándose de los lazos familiares y sociales. Esta decisión, aunque aparentemente dura, fue clave en su desarrollo como samurái y filósofo. La soledad que Musashi experimentó no fue solo física, sino también emocional y espiritual. Sin un maestro o un clan al que servir, Musashi fue libre de forjar su propio camino, pero esta libertad vino acompañada de un aislamiento profundo. La falta de vínculos significativos lo llevó a refugiarse en su práctica del kenjutsu, el arte de la espada, y en la meditación, encontrando en la disciplina marcial un sentido de propósito que reemplazó la necesidad de compañía. Musashi entendía que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de sí mismo. Su soledad le permitió enfrentarse a sus propios miedos, dudas e inseguridades, un proceso que describe en sus escritos como afilar la mente del mismo modo que uno afila una espada. Este autoexamen constante lo llevó a desarrollar una filosofía de vida centrada en la autosuperación, la autodisciplina y la independencia total de las circunstancias externas. En su camino, Musashi enfrentó muchas pruebas que subrayaron la importancia de su aislamiento. Uno de los más destacados fue su decisión de no utilizar una espada convencional en algunos de sus duelos, eligiendo en su lugar armas improvisadas como un remo de barco o incluso una espada de madera. Esta elección simbolizaba su creencia en que la verdadera habilidad no dependía de la herramienta, sino del dominio de uno mismo. Musashi entendía que, al igual que él había convertido su soledad en fortaleza, podía convertir cualquier objeto en un arma mortal. Además, la soledad de Musashi le permitió desarrollar una perspectiva única sobre la vida y la muerte. En lugar de temer la muerte, Musashi la aceptaba como una parte inevitable del camino del guerrero. Esta aceptación le dio una ventaja sobre sus oponentes, quienes a menudo estaban atrapados por el miedo y la duda. Para Musashi, cada duelo era una oportunidad para probar no solo su habilidad con la espada, sino también su capacidad para enfrentar la mortalidad con calma y claridad. A lo largo de su vida, Musashi continuó perfeccionando su arte y su filosofía, utilizando la soledad como un medio para profundizar en su comprensión del mundo. Al final, su aislamiento no fue un signo de debilidad, sino una elección consciente que le permitió alcanzar un nivel de maestría que pocos han logrado. La historia de Musashi es un recordatorio de que la soledad, aunque desafiante, puede ser una fuente de gran poder y sabiduría para aquellos que saben cómo utilizarla. La vida temprana de Miyamoto Musashi fue turbulenta y llena de desafíos que forjaron su carácter desde una edad temprana. Nacido en la provincia de Arima en 1584, Musashi fue hijo de un samurái, pero su infancia fue todo menos estable. Su padre lo abandonó cuando era muy joven y se dice que Musashi fue criado por su tío, un monje budista que le inculcó las primeras enseñanzas espirituales y la autodisciplina, aunque estas influencias no bastaron para evitar que Musashi se convirtiera en un joven rebelde. Desde pequeño, Musashi mostró una inclinación natural hacia el combate. Según la leyenda, luchó y ganó su primer duelo a los 13 años, enfrentando a un experimentado samurái llamado Arima Kiei. Este temprano éxito lo impulsó a seguir un camino marcado por el vagabundeo y los duelos, alejándose de una vida tradicional dentro de un clan samurái. A los 16 años, Musashi dejó su hogar y comenzó a viajar por Japón,
desafiando a cualquier espadachín dispuesto a enfrentarse a él. En una época donde los duelos eran comunes, Musashi destacaba no solo por sus victorias, sino por su enfoque no convencional y su disposición a improvisar. El periodo Sengoku, en el que Musashi vivió, fue una época de guerras civiles constantes en Japón. La inestabilidad política y social creó un ambiente donde las habilidades marciales eran esenciales para la supervivencia. Sin embargo, Musashi no se contentaba con ser solo un guerrero, buscaba algo más profundo. Fue durante estos años de vagabundeo y lucha que Musashi comenzó a desarrollar su filosofía personal, una que combinaba la destreza en el combate con un entendimiento más profundo de la vida y la muerte. Musashi creía que la clave para la victoria en cualquier enfrentamiento no radicaba únicamente en la habilidad técnica, sino en la mente del guerrero. Para él, la verdadera maestría implicaba un control total sobre uno mismo, una filosofía que plasmó en su famoso texto, El Libro de los 5 Anillos. En este tratado, Musashi describe su enfoque del combate, basado en la observación, la adaptabilidad y la capacidad de mantener la calma bajo presión. Su énfasis en la preparación mental y espiritual era una extensión de su vida solitaria. Musashi sabía que un guerrero que no se conoce a sí mismo está destinado a ser derrotado. Su vida de soledad también influyó en su enfoque del arte. Además de ser un espadachín, Musashi era un pintor talentoso, un calígrafo y un escultor. Para Musashi, las artes no eran meras distracciones, sino extensiones de su entrenamiento como guerrero. En su pintura y caligrafía, Musashi aplicaba los mismos principios de precisión y control que en el combate. Estas actividades le proporcionaban una vía para expresar su filosofía de vida, que buscaba la perfección en todos los aspectos, no solo en la batalla. Uno de los elementos clave en el desarrollo de Musashi fue su rechazo a la conformidad y su disposición a cuestionar las normas establecidas. Mientras otros samuráis seguían estrictos códigos de honor, como el bushido, Musashi eligió forjar su propio camino. Esta independencia le permitió innovar en el arte del combate, desarrollando nuevas técnicas y estrategias que desconcertaban a sus oponentes. Su estilo, conocido como Nite Nichi Ry, hacía hincapié en el uso simultáneo de dos espadas, una técnica que rompía con la tradición pero que resultaba letal en sus manos. El entrenamiento de Musashi era igualmente riguroso e implacable. Se decía que entrenaba incansablemente, no solo en el manejo de la espada, sino también en la meditación y el estudio de las artes. A menudo se retiraba a las montañas o a lugares aislados para entrenar en soledad, alejándose del ruido y las distracciones del mundo. Esta soledad no era una carga para él, sino una oportunidad para concentrarse plenamente en su desarrollo personal y en el perfeccionamiento de su técnica. Para Musashi, cada momento de aislamiento era una oportunidad para afilar su mente y su cuerpo, preparándose para los desafíos que vendrían. La relación de Musashi con la muerte también fue un aspecto crucial de su desarrollo. En un tiempo donde la vida era frágil y la muerte era una constante compañera, Musashi adoptó una actitud de aceptación total. No temía la muerte, y esta actitud le daba una ventaja sobre sus oponentes, que a menudo luchaban con miedo y desesperación. Musashi, en cambio, enfrentaba cada duelo con una calma y serenidad que desconcertaba a sus adversarios. Esta aceptación de la muerte no era nihilista, sino un reflejo de su entendimiento profundo de la naturaleza transitoria de la vida, una lección aprendida en su soledad. El entrenamiento mental y espiritual de Musashi también se reflejaba en su filosofía de no mente o musin. Este concepto, derivado del Zen, se refiere a un estado de conciencia pura donde la mente está libre de pensamientos y emociones que puedan interferir con la acción. Para Musashi, alcanzar este estado era esencial para la victoria, tanto en la batalla como en la vida. En el Libro de los 5 Anillos, Musashi describe cómo el guerrero debe ser como el agua, adaptándose a cualquier situación sin aferrarse a ningún plano técnica preestablecida. Esta fluidez mental era, en su opinión, la clave para superar cualquier desafío. La soledad de Musashi también le permitió observar y aprender de la naturaleza. Pasaba largos periodos en la naturaleza, observando el comportamiento de los animales, el flujo de los ríos y los patrones del viento. Estas observaciones le inspiraron a desarrollar tácticas y estrategias que aplicaba en el combate. Por ejemplo, Musashi a menudo usaba el entorno a su favor, posicionándose de manera que el sol cegara a su oponente o aprovechando el terreno irregular para desestabilizarlo. Para Musashi, la naturaleza era un maestro silencioso, y su capacidad para aprender de su entorno fue otro factor que lo distinguió como un guerrero excepcional. En resumen, la vida temprana de Miyamoto Musashi estuvo marcada por la soledad, el entrenamiento riguroso y una profunda introspección que lo llevó a desarrollar una filosofía única del combate y de la vida.
Esta filosofía no solo lo convirtió en un invencible espadachín, sino también en un pensador cuyo legado sigue siendo relevante siglos después de su muerte. Musashi no solo sobrevivió a su época, la dominó, convirtiéndose en una figura legendaria cuyo nombre resuena en la historia como el ejemplo perfecto de la unión entre la espada y la mente. El duelo entre Miyamoto Musashi y Sasaki Kojiro, conocido como el duelo de Ganryu-Hima, es quizás el momento más icónico de la vida de Musashi, un enfrentamiento que ha capturado la imaginación de generaciones y que sigue siendo un punto de referencia en la historia del samurái. Este duelo no solo fue una batalla entre dos de los espadachines más grandes de Japón, sino también un choque de filosofías y personalidades que reveló la profundidad del carácter y la estrategia de Musashi. La historia del duelo comienza con la creciente fama de Sasaki Kojiro, un espadachín igualmente temido y respetado por su habilidad con la espada. Kojiro era conocido por su técnica de Tsubame Gaeshi, el corte de golondrina, un golpe mortal inspirado en el vuelo de una golondrina, rápido, preciso y letal. Kojiro, a diferencia de Musashi, era un hombre refinado y elegante, con un estilo de lucha que reflejaba su personalidad. Mientras Musashi vagaba como un ronin, Kojiro había ganado el patrocinio de un señor feudal, lo que le daba una posición estable y respetable en la sociedad. El duelo fue acordado para llevarse a cabo en la isla de Ganryu-Hima, y desde el principio, Musashi empleó una estrategia psicológica que reflejaba su profundo entendimiento del combate más allá de la espada. Llegó tarde al duelo, lo que enfureció a Kojiro, quien interpretó la tardanza como una falta de respeto. Sin embargo, este retraso no fue accidental. Musashi entendía que al hacer esperar a Kojiro bajo el sol abrasador, podría desestabilizarlo emocionalmente, haciéndolo más susceptible a cometer errores. Musashi llegó remando en una barca, usando un remo que él mismo había tallado como sustituto de una espada larga. Este acto no solo fue una demostración de su habilidad para improvisar, sino también una forma de mostrar que no necesitaba una espada convencional para vencer a su oponente. Cuando finalmente se enfrentaron, la tensión era palpable. Kojiro desenvainó su espada, la famosa Monoshisao, la barra de colgar la ropa, y lanzó su mortal Tsubame Gaeshi. Sin embargo, Musashi, con su aguda intuición y rápida reacción, esquivó el golpe y contraatacó con su Bokeiken, espada de madera, golpeando a Kojiro en la cabeza con tal fuerza que lo mató al instante. La victoria de Musashi fue rápida y decisiva, demostrando no solo su superioridad técnica, sino también su habilidad para controlar la situación desde el principio hasta el fin. El duelo con Kojiro fue más que una simple batalla, fue una manifestación de la filosofía de Musashi en acción. A través de su victoria, Musashi demostró que la verdadera fuerza no reside únicamente en la habilidad con la espada, sino en la capacidad de mantener la calma bajo presión, de adaptarse a cualquier situación, y de usar la mente como la herramienta más poderosa. Musashi no solo venció a Kojiro físicamente, sino que también lo superó mental y espiritualmente. Después del duelo, Musashi dejó la isla rápidamente, evitando la celebración o el reconocimiento que podría haber seguido. Este comportamiento reflejaba su enfoque desapegado hacia la fama y el éxito, otro aspecto de su vida que subrayaba su compromiso con el camino del guerrero solitario. Musashi no luchaba por la gloria, sino por el perfeccionamiento de su arte y su filosofía. El impacto del duelo con Kojiro en la vida de Musashi fue profundo. Aunque ya era un espadachín legendario, esta victoria consolidó su reputación como el mejor samurái de su tiempo. Sin embargo, la experiencia también marcó un punto de inflexión en su vida. Musashi, habiendo alcanzado el pináculo de la maestría marcial, comenzó a alejarse de los duelos y del combate físico, dedicándose más profundamente a la introspección, la escritura y la enseñanza. Musashi pasó los siguientes años de su vida perfeccionando su filosofía y plasmándola en el libro de los 5 anillos, donde detalló los principios que había desarrollado a lo largo de su vida. Este texto no solo se centra en el arte de la esgrima, sino que también abarca estrategias aplicables a la vida en general, basadas en la observación, la adaptabilidad y la autodisciplina. El libro refleja la evolución de Musashi desde un guerrero joven y agresivo hacia un maestro zen que veía la espada no solo como un arma, sino como un camino hacia la iluminación. El duelo con Kojiro es también significativo porque simboliza la culminación de la soledad de Musashi. Enfrentarse a un adversario tan formidable y salir victorioso demostró que Musashi había dominado no solo la técnica, sino también su propia mente y espíritu. La soledad, que había sido su compañera constante, fue también su aliada en este duelo, permitiéndole pensar con claridad y actuar con precisión sin la interferencia de emociones innecesarias. En sus últimos años, Musashi se retiró a una cueva en las montañas de Reigand, donde vivió como un ermitaño y se dedicó a escribir y meditar.
Esta elección de vida refleja su profundo compromiso con el camino que había elegido, uno donde la soledad no era un castigo, sino una oportunidad para alcanzar un nivel de comprensión más alto. En este entorno aislado, Musashi escribió el libro de los 5 anillos y reflexionó sobre su vida, dejando un legado que sigue siendo estudiado y admirado hasta el día de hoy. El duelo con Sasaki Kojiro no fue solo una victoria más en la carrera de Musashi, sino un evento que encapsuló todo lo que había aprendido y experimentado a lo largo de su vida. Fue una demostración de cómo la soledad, el autoexamen y la adaptación pueden llevar a un nivel de maestría que trasciende la técnica y toca el espíritu. Musashi, a través de este duelo, se consolidó no solo como el más grande espadachín de su época, sino como un pensador y filósofo cuya influencia continúa resonando. La vida de Miyamoto Musashi es un testimonio de cómo la soledad, cuando se abraza en lugar de ser temida, puede convertirse en una fuente de gran fuerza y sabiduría. A lo largo de su existencia, Musashi eligió un camino que lo llevó lejos de las comodidades de la vida en sociedad, prefiriendo en su lugar una vida de vagabundeo, autoexamen y constante perfeccionamiento personal. Este camino solitario, lejos de debilitarlo, lo fortaleció y lo preparó para convertirse en el guerrero invencible y el pensador profundo que hoy es venerado. Desde sus primeros años, marcados por la inestabilidad y el abandono, Musashi aprendió a confiar únicamente en sí mismo. Su decisión de vivir como un ronin, sin lazos ni compromisos que lo ataran a una vida convencional, le permitió desarrollar una independencia mental y espiritual que fue clave en su éxito. Musashi entendía que para dominar a otros, primero debía dominarse a sí mismo, y esta filosofía lo llevó a enfrentarse no solo a numerosos oponentes en el campo de batalla, sino también a sus propios miedos y limitaciones internas. El duelo con Sasaki Kojiro, uno de los momentos culminantes de su vida, encapsula perfectamente esta filosofía. Musashi no solo venció a su oponente con habilidad técnica, sino que también lo superó psicológicamente, demostrando que la verdadera victoria comienza en la mente. Este duelo fue la culminación de años de soledad y entrenamiento, y consolidó a Musashi como una leyenda viva en la historia de Japón. Sin embargo, Musashi no se detuvo en su camino tras esta victoria. Continuó su viaje de autodescubrimiento, retirándose eventualmente a la soledad de las montañas, donde escribió el libro de los 5 anillos. En este tratado, Musashi dejó un legado que va más allá del combate, ofreciendo enseñanzas sobre la estrategia, la filosofía y la vida que han sido estudiadas y aplicadas por generaciones. El equilibrio que Musashi logró entre su espíritu guerrero y su vida solitaria es una lección poderosa. Nos muestra que la verdadera fuerza no proviene solo de la habilidad técnica o de la victoria sobre otros, sino de la capacidad para enfrentar la vida con una mente clara y un corazón fuerte. La soledad, en lugar de ser una carga, puede ser un maestro que nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Miyamoto Musashi sigue siendo una figura fascinante no solo por sus logros como espadachín, sino por su profunda introspección y su filosofía de vida. Su historia es un recordatorio de que, aunque el camino del solitario puede ser duro, también puede llevar a un nivel de realización y sabiduría que es inalcanzable para aquellos que no se atreven a enfrentarse a sí mismos. ¿Qué opinas sobre la filosofía de Musashi y su enfoque de la vida y el combate? Déjanos tus comentarios y no olvides revisar nuestros otros videos sobre la historia de los samuráis.